Bueno, muchachos, bienvenidos. Es un placer tenerlos acá. Gracias. Gracias por la invitación. Sí. A vos, a los chicos que están ahí atrás, son unos genios. Es un placer para nosotros. Gracias. Quería empezar preguntándoles cuál es la mejor parte de ser dos en un equipo. Y creo yo que el support continuo, o sea, el estar el uno para el otro, el bancarnos siempre, si uno está más abajo, el otro lo sube, y viceversa. Y también dividir un poco las tareas, ¿viste? O sea, adentro de la cabina, como afuera, con todo lo que eso implica, ¿no? Ahí tienen roles ustedes específicos. Exacto. Exactamente. Que se lo determinaron en un momento o medio que fueron caminando y encontraron cada uno lo suyo. Siempre como que estuvieron determinados de forma natural, Claro. pero cuando ya empezamos a hacerlo más profesional, dijimos, bueno, encarémoslo como lo que es un proyecto musical. Y bueno, nada, donde uno se centra más en lo musical, otro en todo lo que son relaciones, Exacto. crecimiento de A la larga marca. quizás dividirlo termina saliendo mucho mejor, ¿viste? Sí. Uno le pone más foco a una cosa, el otro a otra. Y bueno, y así fue el principio y seguimos. Sí, Bien. por sobre todas las cosas, lo mejor de ser dos es poder estar en la cabina tocando y hacer un chiste, que el otro se ría, cagarte de risa, disfrutarlo de verdad. Compartirlo. El acompañamiento ahí social es Es fundamental. espectacular, Totalmente. sí. ¿Y dificultades al ser dos? ¿Existen? No, quizás no, en algunas cosas de ponerse de acuerdo en por dónde ir quizás en la noche, pero después ambos tenemos más o menos el mismo concepto de lo que pasar y qué hacer. Entonces, Sí, son se hace- un team bastante compatible ustedes. exacto. Pueden haber muchas dificultades, porque trabajar con alguien es difícil en cualquier aspecto. ¿Cómo cuáles? Y imagino que, o sea, digo, pueden haber porque en nuestro caso no. Ok. Pero imagino que, bueno, cuando tenés que tomar cierta responsabilidad, tenés que elegir qué tema vas a poner, por dónde llevas la noche. Y ahí volvemos a lo mismo, de cada uno saber cuál es su rol, su función y hacer lo mejor posible. En nuestro caso, cada uno se asumió en su rol y fuimos para adelante. Siempre está la consulta, obviamente, ¿no? No es que cada uno está completamente separado, sino que uno se encarga de una cosa, el otro de la otra, y después lo ponemos en común y incluso salen ideas mejores. Exacto. Bien. ¿Y cómo nace Lauder? Bueno, Y- Lauder nace en 2023, porque nosotros nos conocimos en 2022. Bueno, el día de su primer boliche también era mi primer boliche. Sí, coordinaron ahí. Coordinamos, Sí. sí, de casualidad. Eso es increíble. Y bueno, ahí nos juntamos, compartíamos la pasión que es ser DJ, y siempre encontrar un colega así, más de edades compartidas y eso es súper a favor. Y ahí arrancamos, él hacía un evento, yo fui a tocar ahí en ese evento y me propuso hacer Lauder, que siempre fue, en principio fue como algo un poco más abstracto, como una productora. En el medio Sí. pasamos un montón de situaciones. O sea, desde que nos conocimos hasta que hicimos Lauder pasó más o menos un año Sí, Claro. en donde cada uno seguía individualmente. Por ¿no? separado. claro. Exactamente. Tocábamos muchas fechas juntos. O sea, el primero, después yo, o al revés. Sí. Nos íbamos cambiando. Pero siempre compartíamos ideas, nos dábamos consejos mutuamente y bueno, y forjamos una amistad. Y eso Claro. hizo que cuando arrancó el proyecto pueda ser muy sólido, ¿no? Claro. Y que salga lindo. Sí. Sí. Experiencias muy similares Exacto. de los dos lados. Y eso nos ayudó. Y bueno, en 2023 como que unimos todo lo que uno sabía, lo que el otro también conocía o profundizó y armamos Lauder. Bien. Sí, ahí es donde arrancó todo. Y cuando ya decidieron constituir Lauder, ¿cuál era la proyección que tenían a futuro? ¿Cuál era la finalidad? ¿Con qué intención lo Y creo crearon? yo que hacernos ver, hacernos conocer. Que se conozcan su marca personal, digamos, el nombre de sí, ustedes. exactamente. empezar a crecer Ok. en ese sentido. Bueno, por eso hicimos todo el merch. Ahora vamos a ir a eso igual. Todo el merch y eso. Bueno, después empezaron a venir los sets, más ligado a lo audiovisual y eso hizo que crezcamos. Dentro de ese conocerse o hacerse ver, estaba todo esto de, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Primero definamos un nombre, lo hacemos medio productora, sacamos ropa, carteles, hacemos sets, todo lo que nos podía llegar a dar un poco de visibilidad. Claro. Ahí es donde se empezaron a definir, ¿viste?
los roles o las funciones, de a poco, Sí. sin concretarlo, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, salió el nombre con otros chicos que trabajábamos en ese momento, salió la ropa, después salieron los sets. Bien, ahora vamos específico a cada una de esas cosas. Pero ustedes dicen que, quiero saber esto, en base a esa proyección que tenían en un principio, dicen que el producto de Lauder cumplió con el potenciar la imagen de ustedes individualmente. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. El hecho de porque tener un producto en sí, Sí, que sí, los sí. patrocina a los dos, digamos. Una marca, sí, claro. Ujú. Hizo que la gente nos conozca, que ya no sea Maxi y Santi, sino que sea Lauder. ¿Y qué hacen estos Claro. pibes? Bueno, los pibes hacen esto, lo otro, ropa, hacen videos, crecen. Me parece que sí, nos sirvió y nos dio una identidad, ¿no? Sí, y muy importante que todos veían que hacíamos algo. ¿Entendés? Y por ahí era distinto, porque cuando arrancamos había 4 o 5 DJs dando vueltas, después como que se popularizó más y se empezaron a conocer otros DJs, entonces ya había muchos DJs y había pocos que hacían por ahí estilos digamos, de productora, con ropa, con eventos, y Claro. eso era lo que estábamos buscando. Era bien diferencial. Exacto. Claro, diferenciarse de alguna Diferenciamos. manera. Claro. Y ahora hablando específicamente de su marca de ropa. El meterse en el mundo de la indumentaria es complicado. Muy complicado. En especial siendo, o sea, principalmente ustedes DJs. Sí. Digo, uno no puede serlo todo, ¿no? Sí, sí. Ojalá. Pero, ¿con qué dificultades se encontraron al momento de plantear el proyecto de exactamente la indumentaria? O sea, ¿qué analizaron? ¿Qué Claro. tuvieron que poner a prueba? Sí, ¿Qué sí, sí. dificultades? Bueno, en ese momento cuando surgió Lauder había un equipo atrás. No éramos solo nosotros dos, sino que había más personas. Y bueno, sí, empezamos a buscar proveedores. Se hizo difícil. Mismo, bueno, la inversión, las fallas en la indumentaria. Bueno, hay un montón de cosas del rubro que requiere mucha atención. Que quizás nosotros, más ligados al tema musical y al querer crecer por ese lado, decidimos empezar a dejar de lado todo el tema de la indumentaria y ligarnos más al tema musical. Y el primer problema fue el nombre. O sea, Sí. la primera dificultad en realidad. Y después los diseños de la ropa. Sí. ¿No? El ponerse de acuerdo. Bueno, el diseño está bueno, sí, ¿no? Éramos 5 o 6 personas que estábamos en el proyecto y era difícil, ¿viste? Y 5 opiniones diferentes encima. Exactamente, O sea, exactamente. difícil Exactamente. coordinar todo. Sí, sí, es muy difícil. Bueno, y en el momento a la gente, la verdad que le gustó y siempre nos tuvo en cuenta con el tema de la ropa. Pero sí, decidimos dejarlo a un lado y ligarnos más al tema de la música. Y ahora con el tema de la producción de sets. Ustedes me habían comentado que lo que buscaban era hacerlo de la manera más profesional posible. ¿Eso qué hacían? ¿Se asesoraban con alguien que ya estuviera más metido en el momento cuando ustedes recién empezaron? ¿Buscaban un lugar específico que tuviera ciertas características? ¿Buscaban un estilo, no sé, particular que querían representar? Y por ahí más inspiración. O sea, buscábamos ver qué nos gustaba. Referencias. ¿no? Claro. Sí, siempre fue a pulmón. Las cámaras nuestras, las luces tratábamos de conseguir o de comprar nuevas, pero siempre fue impronta nuestra y de querer hacerlo lo más profesional posible. Claro. Destinábamos un presupuesto para hacer un set y lo gastábamos todo en el set para que sea lo mejor posible. Y esa semana era correr las cámaras, las luces, la gente, porque hemos hecho sets en donde venían gente, por ahí 200, Atender a la 250 gente, personas. que la pase bien, Claro. estar en todos lados al mismo tiempo, básicamente. Claro, sí. Pero bueno, en ese momento también el equipo nos ayudó mucho. También. Sí, sí. Es fundamental trabajar con gente cuando es necesario. Claro, sí. Y bueno, uno dicen, si querés ir lejos, anda acompañado, si querés ir rápido, anda solo. Claro. Creo que eso aplica, la verdad. Sí. Bien. Ahora quería tocar un tema un poco más controversial, metiéndome más en las experiencias que hayan tenido ustedes, porque encima ustedes son DJ de electrónica, Sí. particularmente un rubro que a mí me gusta, que comparto. Sobre los prejuicios que tienen sobre los DJs, la gente que labura en boliches, en clubes, drogas, también es algo con lo cual se asocia mucho a los DJs, especialmente de electrónica, ustedes que lo viven en carne y hueso, con las experiencias que tuvieron ustedes y la gente que conocen también de ese rubro. ¿Qué tanto creen que sepan que es Creo yo real que- este prejuicio o estas Sí. cosas que se suelen decir? Creo yo que, bueno, los excesos están en todos lados. Me parece que quizás en la noche podés tener más facilidad a todo eso,
pero creo que queda en uno saber qué camino tomar. O sea, saber qué está bien, saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Creo yo que desde el principio los dos tuvimos un criterio muy igual o parecido en ese sentido, de decir, bueno, nosotros queremos tomar este camino, para tomar este camino no tenemos que hacer todo lo otro. Claro, a nosotros, a ver, vos cuando ves ese criterio o ese prejuicio, entendés que hay gente que le gusta todo el tema de las drogas y demás, y lo pueden hacer tanto a la noche como de día. Exacto. A nosotros nos gusta la música, ser DJ, pasar música, y sí o sí es a la noche y en un Claro. boliche. Claro. Entonces, o sea, vos encontrás dos aspectos que van de la mano porque van a la noche, pero de un lado está está la pasión por la música, o por ya sea como DJ o escucharla, y el otro que le gusta toda esa parte más oscura, ¿no? Claro, sí. Sí, yo creo que siempre de todas esas cosas nos mantuvimos al margen. O sea, siempre decidimos ir a presentarnos a cada fecha para hacer divertir al público y que ellos disfruten. A nosotros nos hace disfrutar. Entonces, siempre fuimos por esa beta, ¿viste? Claro, sí. Y tengo entendido que igual están expuestos a todo eso. Obvio. Y qué ofertas les llegan. O sea, normalmente la gente Sí. por ahí lo toma muy a la normalidad, ¿viste? Che, querés un poco, o cualquier cosa yo tengo. Exacto. Han tenido esa clase de cosas. Sí, pero es lo mismo que te digo. O sea, nosotros somos dos chicos que estamos criados de la misma manera y nos gusta la música. Entonces, estábamos tocando y pasan estas cosas, con la cual vos decís, no, estoy acá para pasar música, ¿me entendés? Exacto. Sí, como te lo ofrecen, por lo general son muy respetuosos, ¿me entendés? Sí. Entienden si vos no querés estar en esa y gracias a Dios lo entienden, Sí. no se generan momentos incómodos. Exacto. Ujú. Sí. Exacto, ya que de por sí es un tema incómodo a tocar. Es muy y bueno, incómodo. es algo que hay que llevar no hay que llevar a la ligera, digamos. No. Y volviendo a sus experiencias, ¿ustedes han tenido algún maltrato por algún boliche, algún club, algún lugar donde hayan tocado por parte de la productora a lo largo de su carrera? Y yo tengo una Sí, experiencia, él tiene una experiencia. Sí. sí, que bueno, No, nada. no estábamos en el mismo momento justo Claro. esa noche. Estaban separados en ese Claro. momento, La- no eran Lauder Lauder. se estaba forjando, Ujú. pero no estábamos, digamos, ya con el proyecto armado. Eso, bueno, volviendo al tema de ser dos, quizás si te pasa siendo dos, es mucho más fácil afrontar esa situación, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Pero bueno, sí han pasado situaciones en las que vos por lo general estás trabajando con productoras, ¿sí? Que quieren lograr algo en específico, como por ejemplo, no sé, que toques en tal horario y cumplas con lo que tenés que cumplir. Y eso está perfecto, pero muchas veces se pasa de lo profesional a lo personal y ya se transgreden muchas barreras, ¿no? En donde sí pueden haber malos tratos, pueden haber destratos también, o sea, que Ajá. no te tengan en cuenta en aspectos que tienen que tenerte en cuenta, o respeto, ¿sí? Claro. Sí, yo creo igual que, nada, fueron muchas malas veces que nos trataron bien y que disfrutamos. Sí, Que que de yo las recuerdo malas, son sí. 2 en 3 años. Claro, o sea, ¿Se puede saber en concreto más detalle? Sí, por confusiones o problemas personales, digamos, yo tuve una experiencia en la que estaba tocando en Pinamar y bueno, No hace falta que me digas el lugar, ¿eh? no, está bien, perfecto. No, igual no es con el lugar, sino con un organizador en específico, que bueno, se enojó por diferentes motivos que venían saliendo mal en la noche. Y yo fui la variable de ajuste. Se descargó con vos. recayó. Claro. Mirá. Y 3 horas antes de salir a tocar, ¿viste? Era una catarata de insultos, de destratos. Y, Uy, Dios. claro, y yo estaba sentado en la cama descargando temas y de golpe tengo eso y nada, te angustia, te bajonea, estás lejos de tu casa. Pará, entonces eso no fue durante el evento. No fue durante el evento. ¿Fue post-evento? Pre. Pre. Sí.
O sea, ni siquiera habías empezado a hacer tu Claro. servicio. No. Aparte Y- subís a tocar con todas esas sensaciones. Claro, pero de la nada es tremendo. te tiró una bomba que Claro. por la cual no tenías absolutamente nada que ver. Claro. Hay Exacto. mucho estrés en el organizar un Ujú. evento, más en lo que es decir, bueno, vamos a Pinamar, vamos a donde sea, y mover toda una cantidad de gente. Entonces, por ese lado también lo entendés. Ujú. Hay como un estrés, una locura, una euforia también, que puede recaer en cualquier persona si no Bueno. son lo suficientemente profesionales. Ujú. Y bueno, me tocó pasarlo a mí, que lo sufrimos todo el equipo igualmente. Ujú. Porque bueno, En ese momento eran el equipo que ustedes me mencionan que eran cuando armaron la... no, eso No, era, no. era otro proyecto Ah, ok. totalmente, donde estaba yo solo y otro equipo que llevaba una fiesta a Pinamar. Ah, ok. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? El Sí. equipo, la gente, hay gente buena y gente que por ahí está muy estresada, está con muchos problemas, Ujú. pero la gente buena ahí sirve, ¿viste? Te acompañan, te dicen, Sí. bueno, no pasa nada, tenés que tocar en 3 horas, olvídate. Sí, otro beneficio de ser dos y no uno solo, que todo es más fácil. Tal cual, tal cual. Y O sea, aparte, sí. está bueno comunicar esto porque uno piensa que todas las situaciones son buenas y todos los lugares donde van a tocar están buenos y son buenos tratos, pero a veces pasa esto, ¿no? Más Ujú. cuando quizás uno está comenzando y demás. Ujú. Sí, me han comentado que donde más pasaba esto normalmente eran los eventos que agarraban al principio. Sí, sí. Que más o menos Bueno. era, bueno, agarramos lo que viene. Exacto. Este, Sí, sí. ujú. Yo tuve una en particular que, bueno, era una fiesta que se hacía en un salón y por la capacidad de gente se pasó un boliche. Yo en ese momento no había tocado ningún boliche. Ujú. Y me acuerdo que estaba súper contento cuando me dijeron que se pasó el boliche y dije, bueno, Ujú. mi primer boliche, le conté a mi familia, a mis amigos, todos súper contentos. Éramos 3 DJs en esa fiesta y en el boliche ya había otros 3 DJs que iban a tocar. A mí me tocaba, bueno, el principio, creo que a las 12:30 arrancaba, llego al boliche y me dijeron que no iba a tocar, que me iban a bajar. De la nada, o sea, De caíste la a la nada. puerta Yo y estaba te en la dijeron, puerta, "No estaba tocas". la puerta del boliche cerrada. Y Mirá ahí vos. yo dije, viste, me bajoneé. Por suerte estaban mis amigos que me bancaron. Pero bueno, está bueno contarlo porque estas situaciones a veces pasan Sí. Ujú. y no todo es color de rosa, digamos. Y Claro. también entender que o sea, es producto del estrés que hay en el armar un boliche. Claro, sí, no es La fácil. La mayoría son pibes, o sea, de Exacto. 20 años, ¿me entendés? Claro. Que después reconocen sus errores, piden perdón y está todo Ujú. bien y se sigue adelante. Ujú. Pero bueno, esos momentos por ahí te tiran abajo un poquito, Sí. ¿viste? Lo importante, creo yo, la enseñanza que te deja es seguir. O sea, estas Ujú. situaciones, mismo en la vida, en todos los aspectos de la vida, te van a pasar un montón de cosas así, pero bueno, lo importante es seguir y confiar en uno, ¿viste? Ujú. Tener presente eso. Y según todo eso, ¿cuáles creen que sean las claves para ser un buen productor? Ya me dicen que normalmente, bueno, son jóvenes y todo lo que fuera, pero ya de por sí es difícil crear un producto y hacer un evento. Pero encima hay otros aspectos que hacen que no solo esté mal producido ese evento, sino que terminan empeorando la experiencia. O sea, que por lo que veo ustedes conocen de los dos lados, tanto del lado de gestión del evento como del lado de la actitud del productor. ¿Cuáles son las claves para ser un mal productor? Sí, estuvimos de los dos lados. Sí, también. Sí, sí. Y, a ver, así como es importante que la gente que viene la pase bien, es importante que la gente que trabaja la pase bien. ¿Me entendés? Ujú. Desde el lado del productor, ¿no? Yo creo que si vos organizás un boliche o trabajás en un boliche, la camarera tiene que estar bien atendida. Si necesita algo, el DJ, el seguridad y la gente que viene a disfrutar de la fiesta, ¿no? Ujú. Y todo el equipo. Para eso es importante trabajar con un buen equipo. Sí. Yo creo que, bueno, a nosotros nos tocó estar desde los dos lados. Creo que el trabajo del productor es súper difícil y súper Sí. sacrificado. Deja muchas cosas de lado, bueno, tiempo, acostarse tarde y demás. Riesgos, sobre Riesgos, todo. mucho Ujú. esfuerzo. Pero creo que está bueno mantener los buenos tratos con la gente, como dice él, con los que trabajan con vos, con los empleados, con bueno, los DJ, los artistas. Es súper importante eso. Por más de que sea muy, muy estresante, mantener ese trato creo que es una buena clave. Ujú. ¿Ustedes han producido eventos? Sí. Sí, hicimos, Sí. hicimos uno. Bueno, y por eso fue Hicimos uno que fue 100% de electrónica. 100%. Pero yo antes, como te digo, cuando no había nada, es decir, que éramos Ujú. chicos, Claro. ahí producíamos un evento que Sí, bueno, sí. que es lo que nos llevó a nosotros a conocernos y a crecer. En ese momento hacíamos otro género.
musical. Y bueno, a él le dio muchas herramientas, a mí también. Y bueno, y hacer este evento 100% electrónica, ya de por sí que nuestro entorno no es del palo, fue complicado, pero bueno, Sí. la verdad que salió muy, muy bien. Y fue una Muy producción bueno. hecha todo con DJs. Había otros DJs. Eran un grupo de DJs Sí, distintos éramos, que todos estaban sí, involucrados en... 5 crear. DJs. ¿No? Sí. Sí. Que lo producíamos 5 DJs, después vinieron otros 2 Ujú. y armamos, bueno, el warm, el medio, ¿no? Sí. Y el cierre. Estuvo muy bueno porque aparte Es algo distinto. claro, y aparte tocamos la música que nos gusta tocar, Ujú. y salió súper divertido. La gente la súper- pasaba súper súper bien, bueno. estuvo buenísimo, pero antes, Fue Fue un infierno. agarrándonos Sí, la sí. cabeza. él estresado caminando de acá para allá. Bueno, y ahí, de nuevo, el ser 2. Estresado caminando de acá para allá, y yo estaba muy tranquilo, ¿viste? Y lo tranquilizaba. Ese bancarnos mutuamente es Es genial. fundamental. Sí, sí, Porque sí. vos podés Sí. estar con un equipo, pero es como tener un hermano que Claro. viene y te dice, Yo ya lo veo y lo Sí. entiendo. O sea, tranqui, Claro. que va a estar todo bien. claro. Sé Sí, cuándo te está bajo los pies a estresado, cuándo tierra. no. Olvídate. Ujú. Y ahí metiéndonos un poco más en esa emoción un poco fea de la angustia, lo difícil de hacer la producción del evento, digamos. ¿Cuáles eran todos los factores que tenían acá en mente que decían, o sea, acá se complica y tenemos que encontrar la forma de hacer que esto cuadre con esto? O sea, hay que tener cuidado para ver cómo se desempeña Sí. esto en el momento con la cantidad de Mm. gente o lo que fuera, la seguridad, Yo- el proveedor y todo eso. Yo creo que lo principal siempre fue que la gente la pase bien. Sí. O sea, eso fue nuestro foco. Y por otro lado, volviendo al tema de los prejuicios, o sea, Sí. teníamos mucho miedo Sí. de que, digamos, alguien se pase de rosca, la pase, digamos, se equivoque. Ujú. Volviendo a eso, cero conocimiento en ese mundo nosotros. Claro, sí. Claro. O sea, no sabemos, Algo nuevo, ¿viste? No, Sí. no sabemos qué sienten las personas cuando están bajo efectos de sustancias y demás. Entonces teníamos ese miedo de que terminen mal o que se lastimen o que pase, que después no pasó nada. Claro. Ajá. Es como vencerlo. Sí, o sea, se estaban introduciendo no solo eran nuevos en crear el evento, sino también en lo que era un evento en sí. Exacto. En la noche. O sea, claro. no tenían ni idea de Exactamente. lo que podía desenvolverse después. Claro, que desde Sí. que se peleen hasta que, bueno, Viste, se pasen de alcohol. recae en o de uno. drogas, nunca Claro. sabes. Sí. Y todo eso lo tenían previsto cuando producían el evento igual. Sí, Es igualmente cuando estás ahí, o sea, cuando estás en el salón, en el boliche, está por arrancar, se te vienen todos esos pensamientos de nuevo. Sí. Preocupaciones, el qué va a pasar, bueno. La mejor forma de tratar de prevenir todos esos aspectos es controlando a la gente que viene, ¿no? Ujú. Obvio. En gran Y claro. parte que haya salido bien es porque nosotros controlábamos la gente que venía. Sí, filtraban. Claro. Obvio, los conocíamos, la gran Gente, mayoría. gente conocida, amigos de amigos y no Ujú. más de ahí.